¿Alguna vez te has preguntado qué fue de los grandes profetas del Antiguo Testamento? Hombres y mujeres que escucharon la voz de Dios y la transmitieron a su pueblo, a menudo pagando un precio muy alto. Sus historias no siempre terminan con un vivieron felices para siempre. Hoy vamos a explorar las tradiciones sobre cómo murieron 20 de estos mensajeros de Dios. Prepárate, porque algunas de estas historias son realmente impactantes. Comencemos con los profetas mayores. Primero, Isaías, el gran profeta que anunció la venida del Mesías con detalles asombrosos. Su mensaje de esperanza y salvación no fue bien recibido por todos. La tradición judía y cristiana primitiva cuenta una historia terrible que fue arrestado por orden del malvado rey Manasés y, como castigo por sus profecías, fue aserrado en dos, metido dentro de un tronco de árbol. Un final brutal para uno de los más grandes profetas. Luego está Jeremías, el profeta llorón. Su vida fue una constante advertencia contra la idolatría y la corrupción de Judá. Predijo la caída de Jerusalén y lo vio cumplirse. Pero su sufrimiento no terminó ahí. Después de la destrucción de la ciudad, un grupo de judíos rebeldes lo obligó a ir con ellos a Egipto. Según la tradición, allí mismo, en tierra extraña, los propios judíos a quienes había intentado salvar lo apedrearon hasta la muerte por seguir profetizando contra sus prácticas paganas. Ezequiel fue el profeta del exilio. Llevado a Babilonia, tuvo visiones increíbles, como la del Valle de los Huesos Secos, que simbolizaba la futura restauración de Israel. Su ministerio se desarrolló lejos de su hogar. Entre el pueblo cautivo, la tradición cuenta que su vida también terminó de forma violenta. Fue asesinado en Babilonia por un príncipe israelita, a quien Ezequiel reprendió por su idolatría. Su valentía le costó la vida, incluso en el exilio. Pero no todos los profetas mayores tuvieron un final violento. Daniel, famoso por su sabiduría en la corte de Babilonia, por interpretar sueños y por sobrevivir milagrosamente al foso de los leones, es una excepción. A pesar de los peligros que enfrentó, la tradición sostiene que Daniel murió de forma natural, a una edad muy avanzada, en Babilonia, respetado y honrado. Su vida es un testimonio de fidelidad inquebrantable en medio de un entorno hostil. Ahora, pasemos a los 12 profetas menores. Sus libros son más cortos, pero sus mensajes son igual de poderosos. ¿Cómo terminaron sus días? Empecemos con Oseas. En su propia vida, su matrimonio con una mujer infiel fue un símbolo doloroso de la relación de Dios con el infiel pueblo de Israel. A pesar de la angustia personal y el duro mensaje que predicó, la tradición dice que Oseas murió de viejo en su propia tierra. Joel, el profeta que habló del día del Señor y profetizó el derramamiento del Espíritu Santo, que vemos cumplido en Pentecostés, también parece haber tenido un final pacífico. La tradición indica que murió tranquilamente en Judea, su tierra natal. La historia de Amós es diferente. Él era un simple pastor de ovejas, llamado por Dios para denunciar la opresión y la injusticia social de los ricos en el reino del norte de Israel. Sus palabras directas y sin filtro le crearon enemigos poderosos. Según la tradición, Amasías, el sacerdote del santuario de Bitol, lo confrontó y fue el hijo de este sacerdote quien, en un ataque de ira, golpeó a Amós en la cabeza con un palo tan fuerte que lo hirió de muerte. Lo llevaron de regreso a su tierra natal, Tecoa, donde finalmente murió. Abdías
autor del libro más corto del Antiguo Testamento, profetizó contra la nación de Edom por su orgullo y su crueldad hacia Israel. De su vida personal se sabe muy poco, y la tradición simplemente dice que murió de manera natural. Jonás, el famoso profeta que huyó de Dios, fue tragado por un gran pez y finalmente predicó el arrepentimiento en la gran ciudad de Nínive. A pesar de su reticencia inicial, su misión fue un éxito rotundo. Se cree que después de estos eventos, murió en paz en las cercanías de Nínive, la misma ciudad que ayudó a salvar. Miqueas, contemporáneo de Isaías, también denunció la injusticia y es famoso por profetizar que el Mesías nacería en la pequeña aldea de Belén. En su mensaje, al igual que el de muchos otros, le ganó el odio de los poderosos. La tradición cuenta que fue asesinado por el rey Joram de Israel, lanzado desde un precipicio por sus incómodas profecías. Nahum, por su parte, profetizó la destrucción total de Nínive, la misma ciudad donde Jonás había predicado. Su mensaje era de juicio divino contra la crueldad del imperio asirio. A diferencia de otros profetas de juicio, la tradición sostiene que Nahum murió de vejez en su tierra. Habacuc es el profeta que luchó con Dios, preguntando por qué permitía el mal y la injusticia. Su diálogo honesto con el Creador nos dejó una de las frases más importantes de la fe: el justo por su fe vivirá. Sin embargo, su final, según la tradición, fue trágico. Fue apedreado hasta la muerte en Babilonia durante el exilio. Sofonías, quien profetizó sobre el gran día del Señor, un día de juicio y purificación, parece haber escapado de un destino violento. La tradición dice que murió de forma natural en Jerusalén. Ageo y Zacarías fueron profetas post-exilio. Su misión principal fue animar a los judíos que regresaron de Babilonia a reconstruir el templo de Jerusalén. Ambos tuvieron éxito en su ministerio. La tradición cuenta que tanto Ageo como Zacarías, el autor del libro, murieron de viejos, posiblemente en Babilonia o después de regresar a Judá. Es importante no confundir a este Zacarías con Zacarías, hijo de Joiada, quien fue asesinado en el templo siglos antes. Y finalmente, Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Su libro cierra el telón de la revelación profética hasta la llegada de Juan el Bautista. Anunció la venida de Elías antes del gran día del Señor. La tradición dice que también murió de viejo en su tierra. Pero la lista no termina ahí. Hubo otros profetas y profetisas importantes. Natán, el valiente consejero del rey David, quien lo confrontó por su pecado con Betsabé. Gad, otro profeta de David que lo guió en momentos críticos. Débora, la única mujer jueza y profetisa que lideró a Israel a la victoria militar. Y Hulda, la profetisa que autenticó el libro de la ley encontrado en el templo durante el reinado de Josías. Para todos ellos, Natán, Gad, Débora y Hulda. La tradición sostiene que murieron de manera natural y a una edad avanzada, honrados por su servicio. Entonces, ¿qué vemos al final? De estos 20 profetas, la tradición dice que al menos 6 fueron martirizados: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Miqueas y Habacuc. Es interesante notar que los profetas mayores, aquellos con los ministerios más largos e impactantes, enfrentaron una persecución más severa. Por otro lado, 14 de ellos, incluyendo la mayoría de los profetas menores y las profetisas, murieron en paz. Sus vidas
nos enseñan una lección poderosa en ser un mensajero de Dios no garantiza una vida fácil ni un final pacífico. Requiere una valentía inmensa para decir la verdad al poder, sabiendo que el costo puede ser tu propia vida. Sin embargo, su legado y sus palabras han perdurado a través de los milenios y su fidelidad hasta la muerte sigue siendo una inspiración para millones de personas hoy en día. Gracias por acompañarnos en este fascinante y a veces sombrío viaje a través de las vidas de los profetas. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Nos vemos en el próximo video.